Novela. Reflexiones de una mujer mayor que jamás se había pensado vieja. Investigación. Una retrospectiva del golpe del 76 a través de la figura de la presidenta de entonces. Crónica. El universo donde se cruzan aves rapaces en extinción y el hombre que les devuelve sus instintos. Novela. Un pueblo de campo crece y cambia mientras moldea las vidas de vecinos en apariencia anónimos. Novela. Acá no hay tantos fantasmas. Lo que abundan son las almas. Novela. Una casa se inunda y es el espejo de la vida de su dueño. Estas fueron mis lecturas de abril. Llegó el frío a Buenos Aires y este es todo el glamour con el que me manejo en la época del frío. Discúlpenme y no vayan a ver videos de cuando es verano porque el glamour tampoco está cuando hay verano. Quiero decirles que mis lecturas de abril fueron raras, muy diversas y hice un ejercicio de volver a bastantes cosas que tenía pendientes, como ya les dije, prefiero decir disponibles y no pendientes, en mi biblioteca. Una de las cuales, por ejemplo, estaba en la biblioteca de mi abuelo y cuando la desmontamos después de su fallecimiento me llevé un montón de libros, uno fue ese y dije, vamos a entrarle a esta autora. Bueno, y así con todas mis lecturas. Vamos a empezar con una que su señalador me indicaba que lo había dejado a la mitad y me acuerdo incluso por qué. Se trata del Presente de Cecilia Sorrentino, editado por Cien Volando, fue editado en 2020, pandemia. Cuando estuve en San Rafael, provincia de Mendoza, Laura Candia y Pablo González me lo obsequiaron gracias a su proyecto El Otro Cielo Libros y lo había empezado a leer en esa estadía allá y después vieron que la vida a veces es como una ola que te... Entonces no lo pude seguir. Y venía con el señalador del Otro Cielo, hecho por una de las hijas de Laura y Pablo. Así que muy contenta con recuperarme esa Cecilia que en el 2021 viajó a San Rafael, Mendoza. Bueno, ¿de qué va esta historia? El Presente de Cecilia Sorrentino nos pone en los ojos, porque es una narración en primera persona, de una mujer que es ya vieja, es abuela y que nunca había imaginado cómo iba a ser llegar a esta edad. Porque vieron que a veces decimos, yo por ejemplo tengo 35 y cuando yo tenía 18 y me imaginaba de 35, había puesto en mí un pensamiento, una aspiración de un ser adulta que ahora me hago una introspección y no me veo como me imaginaba ser a esta edad. El tema es que lo que plantea acá la narradora, incluso lo plantea en la primera página, tiene que ver, o en la segunda, tiene que ver con que uno nunca pensó en lo que viviría a los 70, a los 80. Porque una no se imagina vieja. Y sin embargo, ya estando ahí, esta mujer nos hace partícipes de su día a día. Y esto tiene que ver con su día a día, con sus vínculos, por ejemplo, su nieta, su hija, una amiga, un examor o un amor todavía. Y también esa forma en la que la gente más grande por ahí se comunica, que es escuchando la radio, las voces de esas personas que llaman todos los días a la radio, a los programas donde se abre el micrófono para que cualquier persona pueda escribir o hablar, mandar un mensaje. También nos cuenta eso, lo que le pasa a ella con eso y una sensación de la nostalgia y de la tristeza que puede confundirse por momentos con depresión, pero parece más cercana a la melancolía. Es muy dulce, muy sensible habitar este libro porque vienen a ser párrafos cortos o páginas cortas, no es por capítulos, pero sí hay una división entre un suceso que ella nos narra y otro. Y en cada uno de esos breves relatos de su ancianidad podemos descubrir cómo ella misma va haciendo una retrospectiva de su vida. El libro se llama El Presente y ustedes por ahí lo leen y le encuentran otra explicación. Pero yo me voy a quedar con una que entendí hace poco gracias a un diálogo con el poeta español Mario Obrero, que es muy joven y que charlando me hizo ver un montón de cosas que yo no había descubierto. Por eso me encanta también en la relación con gente más grande, gente más joven, gente de mi edad. Y él me dijo, el presente
presente incluye el pasado, porque es el que explica este presente, y también encierra el futuro, porque ahora estamos modelando ese futuro. Entonces, ese presente para mí es el que me explicó Mario en otra circunstancia que nada que ver, es lo que de alguna manera termina quedando plasmado en este libro. Lo disfruté mucho y creo que es un libro que nos permite ver otras formas de escribir. Una escritura poética, pero la poética no por el exceso de palabras, sino una poética de la palabra justa. Posta, hay que hacer algo con este pelo. Bueno, ven que fui bastante desestructurada en la elección de libros. Eso me encanta, me encanta. La verdad que no me voy a quejar porque amo hacerlo así. Y leí Isabel, al fin, de Facundo Pastor. Veníamos charlando con Facundo hace un montón. Sé si le pedí a la editorial que te lo mande, sé si ya te llegó, sé si ya lo recibiste. Y yo como, no sé, me encanta, lo veo que todo el mundo lo está leyendo, un poco de ganas de leerlo, pero no lo tengo. Llega a mis manos Isabel. Además vino con una dedicatoria preciosa, así que le agradezco mucho a Facundo por todo lo que hizo para que este libro llegara a mis manos, de verdad. Y en Isabel lo que nos propone el autor es una perspectiva periodística de los últimos momentos de Isabel como presidenta. Ustedes saben que, o por ahí no lo saben porque no están en Argentina, en 1974 fallece Perón y como la vicepresidenta de ese gobierno era María Estela Martínez de Perón, su esposa, su última esposa, ella queda a cargo del poder. Estaba rodeada de un círculo bastante nefasto, macabro. Tenemos ahí a, por ejemplo, Daniel López Rega, que desde una perspectiva medio espiritista, que a Isabel además le interesaba, yo la verdad que no lo sabía, lo descubrí con este libro, él empieza como a controlarla, o se supone que la controla, el gobierno está medio acéfalo, o eso es lo que aprendimos nosotros en la escuela, de que Isabel era una persona fácil de controlar, y después de ese año, pasa el año 75, con la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que desde una estructura paramilitar intenta controlar lo que ellos consideraban la subversión, grupos terroristas, algunos grupos de la sociedad civil que estaban armados para poder instalar ciertas ideas políticas y cierta forma de ver el mundo. Esta es una muy breve forma de contárselos. Y en el año 76, específicamente el 24 de marzo del año 76, la Junta Militar, la cabeza de cada una de las fuerzas, la Marina, la Aeronáutica y el Ejército, toman el Estado a través de un golpe de Estado y la sacan a Isabel, la detienen, la encarcelan y empiezan el llamado golpe de Estado o el proceso de reorganización nacional, como se lo conoce a ese periodo nefasto entre el año 76 y 83, en el que de forma absolutamente ilegal y legítima cometieron crímenes de lesa humanidad, entre otros desaparecer 30.000 personas, detener, torturar y también, por ejemplo, robar bebés y quitarles su identidad. Esto lo digo porque lo estoy diciendo siempre durante todo este año. Si vos crees o tenés dudas sobre tu identidad, te puedes acercar a Abuelas de Plaza de Mayo, que ellas te pueden guiar y acompañar en un proceso de recuperación de tu identidad si es que finalmente se determina que sos hijo de algún o hija de algún desaparecido. Dicho esto, quería hacer como una especie de genealogía del conflicto, porque lo que nos narra este libro de forma muy detallada son los momentos previos, el durante y el después de la noche entre el 23 y el 24 de marzo de 1976, en que Isabel Perón abandona su despacho en Casa Rosada, toma un helicóptero, ese helicóptero es desviado de su camino hacia la Quinta de Olivos, la residencia presidencial, y va a parar al aeroparque Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires. En ese lugar ella toma contacto con las Fuerzas Armadas que le dicen: señora, su gobierno llegó a su fin, esto es todo, nosotros nos vamos a hacer cargo del poder del gobierno argentino. Entonces, lo que hace Facundo Pastor a partir de una foto que dice que lo interpela muchísimo y que la tiene ahí en su escritorio durante el tiempo que dure la investigación, y es la foto del helicóptero llevándose a Isabel de la Casa Rosada, él empieza a buscar información, profundiza en archivos, habla con fuentes, consulta bibliografía, eso todo está detallado y se agradece muchísimo porque es un trabajo periodístico, y también dotar de fuentes el texto y aportar esas fuentes a quien quiera saber más también es un acto periodístico, pero además es un acto de generosidad y de invitación. Él lo que hace es reconstruir desde una perspectiva
por momentos hasta de estar adentro de la cabeza de Isabel toda esa cantidad de horas que pasan entre que ella es presidenta y que ella termina siendo una detenida política. Yo la verdad que de lo que me enseñaron en la escuela sabía poco y nada de esta historia, y además porque hay específicamente dos cosas que Facundo aporta desde esta investigación que no se sabían del todo o se sospechaban pero nadie había corroborado, y eso está buenísimo porque pasaron casi 50 años del año 76 y así todo hay cosas por descubrir o hay cosas por investigar, hay cosas por esclarecer. Por momentos el relato se volvía un poco circular y eso me hacía sentir que estaba leyendo algo que por ahí ya había leído antes en el mismo libro, y eso no me gustó tanto, pero sí, como digo, todo lo otro que tiene que ver con el aporte que se hace a este periodo histórico a partir de una figura súper controversial, que es una mujer que todavía hoy vive, ella vive en España, y que observa su pasado desde un lugar de nadie me reivindica y yo creo que hice cosas por el país. Me gusta mucho también, y esto no es spoiler, pero sí es una picardía de mi parte, que es decir que la forma en la que resuelve el final del libro Facundo, que es polémica si se quiere, me encantó. Me parece súper inteligente. Si ustedes lo leyeron y quieren compartirme en los comentarios, no me digan nada porque si no es como que le vamos a spoilear a otros, pero si a ustedes también les pareció o no lo que a mí me pareció, me encantaría saberlo. Vamos a pasar al siguiente. ¿Cuál es el siguiente, Cecilia? ¡Oh, este libro! Quiero decirles que antes de hablarles de Coronada de Nicolás Weintraub, ustedes le van a dar like a este video si es que les está gustando. También van a poder suscribirse al canal si es que tienen ganas de recibir más contenido sobre libros, de enterarse cuando subo un nuevo video. Estoy muy desorganizada con muchas actividades y no estoy pudiendo hacer... ¿Qué pasa en el departamento de arriba? ¿Que están moviendo los muebles? Estoy bastante desorganizada con la subida de material al canal y pido disculpas por eso porque no era mi plan para este 2024, pero bueno, de nuevo, la ola. Así que pueden suscribirse también, pueden comentar, que me gusta muchísimo, porque además no se olviden que estos videos, que son de las lecturas del mes, después tienen un upgrade en el video del mes que viene, porque todos los comentarios que me dejen acá los selecciono y quienes hagan recomendaciones de qué estuvieron leyendo en este mes van a ser leídos en el video del mes que viene hacia el final, como va a pasar en este video, que si se quedan hasta el final, después de que esta carita se va de la pantalla, aparecen sus comentarios y les comparto lo que ustedes mismos me dejaron en el video del mes pasado. Bien, vamos con Coronada. Yo voy a terminar este video, mejor dicho, ustedes van a terminar este video y van y googlean Coronada Nicolás Weintraub, Coronada Águila peligro de extinción. Van a la librería y lo consiguen. Van a la biblioteca y lo piden. Este libro de Editorial Vinilo de apenas 49 páginas de texto, y después, bueno, como los pliegos del papel, etcétera, 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 agregan un montón de páginas que además las pueden usar para ir tomando notas a lo largo de la lectura. Es, como dice el señalador que acompaña el libro, un relámpago de lectura. Así se llama la colección Sencillos, ese es el lema de la colección Sencillos, es un relámpago de lectura. Puede durarles un viaje en colectivo, un viaje en tren, un avioncito que se tengan que tomar cortito. Este libro lo que nos cuenta es la historia de Andrés Capdevielle de manera periodística, es un perfil periodístico, pero también es un perfil periodístico, si se puede decir algo así, de la especie águila coronada. La googlean ahora. Luz les va a poner una foto para que no se distraigan. Gracias, Luz. Este libro es el vínculo entre Andrés Capdevielle, un hombre que vive la vida de una forma absolutamente extraordinaria, con el sentido literal de la palabra extraordinaria. Vos y yo somos comunísimos comparados con Andrés Capdevielle, que desde chico se interesó en mirar el medio en el que vivía, él vivía en el campo, y que en un momento descubre la técnica que se usa de forma milenaria, que es usar las aves rapaces para que cacen a tu favor. Aprovechar ese sentido de cacería de las aves rapaces para que compartan con vos su alimento, el producto de su casa. Ellos empiezan a buscar información, la escriben y demás, y él, cuando levanta estos libros, estos textos, decide también implementar esta técnica porque le interesa conocerla. Cuestión que en ese camino Andrés Capdevielle se cruza con
las águilas coronadas, que son una especie de águila en extinción que vive en las montañas, vive en los Andes de esta parte del mundo, en América del Sur, y descubre que es una especie en extinción porque hay como una creencia de que las águilas coronadas pueden, por ejemplo, cazar terneros completos o les disparan porque, no sé, les tienen miedo, porque, bueno, hay distintas formas en las que el águila coronada termina siendo asesinada, quedan muy pocos ejemplares en el mundo y muchos de ellos llegaron heridos a distintos centros de recuperación de aves. Uno de ellos era el ex zoológico de Buenos Aires, hoy conocido como el Ecoparque. Andrés Capdeville, trabajando ahí, descubre que puede ayudarle a las aves en recuperación a, insisto, recuperar su instinto de caza a partir de esta técnica que les contaba. Yo no sé nada de aves, yo no sé nada de técnicas de caza, yo no sé nada de zoológicos, no sé nada de nada, y sin embargo sé todo de todo, porque este libro lo que hace es generarte interés. Te despierta el interés y casi la obsesión que este señor Andrés Capdeville tiene, como también seguramente la tuvo Nicolás a la hora de escribir, porque lo hace de una forma poética, sutil, pero filosa. Es realmente, tuve la suerte de encontrármelo en la Feria del Libro y decirle: Nicolás, haces un laburo periodístico impecable gracias a este libro. Y lo que me gusta pensar es que este libro nos cuenta el cruce de ambientes. Es el águila coronada y lo que le pasa en el ambiente humano, en el ambiente de Andrés, y Andrés Capdeville y lo que le pasa cuando intenta cruzar al mundo del águila coronada. Ambos, para sobrevivir de alguna manera, tienen que cruzar ese mundo, porque Andrés le enseña al águila coronada a comer de su mano. Y eso implica que el águila coronada o alguno de sus ejemplares alguna vez le haya picoteado la cara o le haya casi arrancado un dedo. Entonces, ese aprendizaje de los dos, de las dos partes, ese cruce, está tan bien contado en este libro que se puede extrapolar a otras cosas. Y además, porque si ustedes googlean y encuentran las imágenes que acompañan lo que en su momento fue una crónica en revista Anfibia o un intento de crónica en revista Anfibia, van a quedar obnubilados también. Es súper interesante, así que lo disfruté muchísimo, a pesar de que duró poquito. Se puede volver a leer todas las veces que queramos, porque de eso se trata cuando los libros son cortitos. Cuando los libros son largos también. Bueno, les decía que encontré un libro que me pareció interesante en la biblioteca de mi abuelo. Es La orfandad de Silvia Iparraguirre, un libro del año 2010 que nos cuenta un pueblo de provincia de Buenos Aires, un pueblo agrícola ganadero, un pueblo lejos de centros urbanos, sin embargo con su propio pequeño centro por tener una población bastante importante. Nos cuenta la historia de ese pueblo, su desarrollo, su crecimiento, de qué vive la gente que vive en ese pueblo, y gracias a que nos va contando eso, o durante nos va contando eso, nos damos cuenta cómo el pueblo, como el ser del pueblo, como el migrar a un pueblo, como el nacer en el pueblo, moldea las vidas de las dos personas que podríamos decir que podrían ser cualquiera de las personas que están en el pueblo. Moldea la historia de dos personas anónimas que van cobrando forma y tienen un nombre y un peso propio gracias a esa historia del pueblo que se va contando. Es decir, no podrían ser quienes son sin el pueblo, y sin estas personas el pueblo no sería quien es o lo que es. Pero bueno, la verdad es que el pueblo tiene una identidad propia acá. No porque sea un pueblo que, digamos, tiene nombre y apellido y lo podemos ir a buscar, y no es esa la importancia, sino que el pueblo cobra relevancia y una dimensión especial gracias a las personas que lo integran. Y lo podemos ver, lo podemos imaginar, lo podemos soñar, lo podemos recorrer, lo podemos oler, gracias a lo que acá se cuenta. El libro empieza con estas dos personas, Bautista y Sonia, que están, lo que entendemos es enamorados, contándose su pasado. Pero bueno, roce de manos, un abrazo, se pasan un mate, hay como un afecto entre ellos que es un afecto no de amigos, ¿no? Eso lo entendemos enseguida. El tema es que para llegar a ese presente, ellos tienen que explicar sus historias pasadas, y los dos tienen historias pasadas que son explicadas por ese pueblo, porque Sonia es una huérfana que se crió en el orfanato de ese pueblo, y ese pueblo, además de por su orfanato, también era reconocido por su cárcel, a donde detienen a Bautista por comunista,
de la ciudad de Buenos Aires. Entonces lo llevan, lo trasladan ahí a las afueras, a donde se va a recuperar supuestamente, y una vez que sale y se encuentra con Sonia, tienen esta conversación de la que les hablaba al principio, que es lo que guía la narración de todo el libro. Y a propósito de eso, este es un libro de lectura lenta. Me costó como 2 semanas terminarlo, pero está bien. Creo que hay que ser honestos también cuando hablamos nosotros de lo que pasa con las lecturas, porque no que el libro no sea maratoneable, digo, pochoclero, que me lo quiero terminar ya, es un libro malo. Al contrario, hay veces que hay libros que está espectacular habitar mucho tiempo porque requieren eso. Usa términos, explica cosas que nos hacen googlear, que nos hacen volver al libro, que nos hacen buscar, por ejemplo, la biografía de Silvia, pareja de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo ya no está entre nosotros, pero ella fue su esposa, y nos hacen ir acá y decir, nació en Junín, entonces vamos a buscar entrevistas que dio sobre este libro, y ella cuenta que se inspiró en todas esas historias de pueblo que ella vivía de joven, y también que la familia de ella, sus papás, sus abuelos le han contado, entonces también lo pone en el libro. Es un libro para ir saboreando de a poco. Que se lea lento para mi profesión, digamos, para esto que me toca hacer, a veces no es lo mejor porque estoy mucho tiempo abocada a un solo libro, y parte de este trabajo es leer mucho para poder compartirles a ustedes. De todas maneras, me gustó. Tiene momentos que me gustan mucho, tiene momentos que por ahí me soltaban un poco, como que no sé si quiero decir aburrían, pero que se volvían tal vez un poco como repetitivos, o que yo no quería estar ahí en ese momento, pero la verdad es que es un libro con historia, y es la pintura de una Argentina ganadera o Argentina de campo, Argentina agropecuaria de principios del siglo pasado. Y eso está buenísimo también porque de alguna manera no es periodismo, pero funciona como un documento. A mí me gustan mucho las historias mínimas, las historias de personas que no trascienden con nombre y apellido, sino que es gracias a ellas que tenemos esta realidad, ¿no? La realidad está compuesta de nuestras pequeñas historias. Tal vez somos irrelevantes para la trascendencia de la humanidad, pero es gracias a estas pequeñas historias, la tuya, la mía, la del otro, la de allá, que la humanidad, engranaje con engranaje, va avanzando. ¡Ay, qué poética! ¿Alguna editorial que quiera editar esta poesía? Pasamos al siguiente. Voy a hablarles de Un espíritu modesto de Santiago Loza. Me gusta mucho la tapa desde el momento en que salió. Este es un lanzamiento de este año de la editorial Tusquets. Digo bien, sí señores, 2024, marzo 2024, efectivamente es un libro de este año. Y antes de hablarles de este libro, llega el momento de agradecer. Yo quiero ser muy puntillosa con el agradecimiento, porque estamos en un momento de mucha crisis. Argentina está viviendo, económicamente hablando, socialmente hablando, políticamente hablando, un momento de quiebre, de mucha dificultad económica. No podemos llegar a fin de mes, está todo muy difícil, y yo vengo haciendo este trabajo hace tantos años y vengo presentándome ante ustedes, trayéndoles mi mejor patrimonio, que es mi fuerza de trabajo y poder compartirles las lecturas. Y a pesar de toda la crisis, algunas personas, como todas estas que aparecen acá, deciden aportar económicamente al proyecto para que lo pueda seguir haciendo más y mejor, y no yo sola, que también las personas que están trabajando, como Luz editando, como Juan trabajando en la administración, como Dani Rap editando los audios, como Javi que también edita los audiolibros, como Mili, Sime, Víctor escribiendo notas en el sitio web, y que todas estas personas también puedan colaborar en el proyecto. También ojalá que en algún momento seamos más, y gracias a todos los que aportan yo puedo seguir manteniendo este proyecto en marcha. Si ustedes se quieren sumar, o por lo menos pispear cómo hacer para sumarse, pueden escanear el QR, también chequear en la descripción del video que van a encontrarse links que los van a llevar a porqueleer.com/patrocinar, y de ahí con un aporte único, o tal vez sumándose como parte de la membresía, van a poder aportar mes a mes y chequear ahí algunos beneficios que tienen las personas que son parte de la membresía, como en libros, en indumentaria, en talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por estar ahí. Santiago Loza, Un espíritu modesto, es una historia de madre e hija del campo, campo y campo, que vienen a vivir a Buenos Aires, a Ciudad de Buenos Aires, después de haber pasado toda su vida en el campo, en un pueblo
abuelo viviendo juntas en la misma casa, en una casa pequeña, etcétera, etcétera, y vienen a vivir a Buenos Aires y por primera vez en su vida van a vivir separadas, aunque en el mismo edificio, en 2 departamentos distintos. Entonces, lo que el libro nos plantea es que vamos a tener a 2 siamesas prácticamente separadas, viviendo cada una descubrimientos y, valga la redundancia, por primera vez. Van a tener un acercamiento a experiencias que nunca han vivido y sin la mirada de la otra, que aunque está cerca, no las está como vigilando, controlando. Entonces, lo que siento que es este libro es un libro de descubrimientos. Las cosas que ellas ni se imaginaban que iban alguna vez a hacer, que ni pensaban que les podían pasar, terminan siendo parte de su vida cotidiana. Eso me parece muy interesante para pensar. Lo que tiene el libro es que como Santiago es cineasta, es súper visual. Y eso me encantó también porque podía ver prácticamente todo y con mucho detalle lo que vivía cada una de estas 2 mujeres que, puestas así, madre e hija, hacían una dupla bastante aburrida, seca, pero puestas por separado empiezan a tener una relevancia para su entorno distinta. Quiero hacer una aclaración porque cuando yo arranqué la novela que habla sobre un espíritu modesto y en la primera parte, los primeros párrafos, hablan justamente de un espíritu como sinónimo de fantasma, yo pensé que la novela iba a ir por ahí. Pero en verdad, en esta historia, el espíritu tiene que ver con el alma. Es más un sinónimo de alma que de un espectro. Es el acercamiento al exterior para encontrarse en el interior. Esto, después de que lo lean, me cuentan si a ustedes les pasó lo mismo. ¿Qué me pasó con este libro? Que hubiera querido que la narración se centre más en el vínculo madre-hija una vez que se había roto esa simbiosis, pero en realidad se va más para un lado que no es el que más me interesaba leer, aunque no lo podía soltar. Entonces también quiero decir esto, ¿no? Porque yo quería saber por dónde iba a ir la narración, aunque me sorprendía que habiendo empezado por este lugar, terminara yendo por este lugar. Creo que eso es un mérito de la cámara cinematográfica que nos propone contar Santiago y que al moverse nos produce deseos de volver a esa ausencia y esos huecos también los podemos llenar nosotros como lectores. ¿Por qué pasa esto? Bueno, y esto es lo que la novela nos permite o nos invita a pensar. De paso les cuento que Entropía sacó pequeña novela de Oriente, también de Santiago Loza y también este año, y son 3 crónicas, y como a mí me encanta leer crónicas, muy pronto también estaré contándoles de este libro, pero fue muy genial porque Entropía me escribe: Ceci, tenemos este libro de Santiago Loza. Yo, ay, estoy justo leyendo Un espíritu modesto de Santiago Loza, Alcoyana, lo leen y después me cuentan. El último libro, ve tú a saber a dónde lo puse. Este libro fue una sorpresa, se llama El agua y es Enrique Bernique, su autor, que falleció en el año 68, en el mismo año en el que este libro ve la luz. Yo arranqué abriendo el libro, veo la biografía, suelo leer las solapas, la biografía, antes que leer la contratapa, prefiero leer la solapa. Dice que Enrique Bernique nació en Buenos Aires en 1915, pasó por diferentes trabajos: publicitario, titiritero, ya ahí, periodista, fabricante de soldaditos de plomo. No podés hacer una biografía que empiece así y que no me tenga abrazada a este libro. Así que agradezco que la editorial Mil Botellas esté haciendo estos libros porque está haciendo unos rescates espectaculares. Exploren el trabajo de la editorial Mil Botellas. De paso le mando un abrazo fuerte a Ramón, que siempre me recibe en todas las ferias del libro en las que esté con tanta buena onda y energía. En la novela El agua tenemos un protagonista que es Blake, que con mucho esfuerzo durante su vida como trabajador ferroviario fue construyendo una casa. La casa, como metáfora diría casi de él mismo, y la cuida, la quiere hasta que viene una inundación que le arruina toda la vida, porque la casa es él, la casa es su vida y el agua toma todas las habitaciones, muy al estilo Casa Tomada, pero de forma intempestiva. No es que tomaron ahora el baño, ahora tomaron la biblioteca, no. Ahora tomó toda la casa, el agua empieza a retirarse y en el retiro se empieza a ver el estrago. El estrago es total. Y Blake, que es el protagonista, que es un hombre viejo y muy desagradable, muy egoísta, en lugar de tomar la actitud que por ahí están tomando otros vecinos, que es ayudarse entre todos, es como acercarse y decir: che, te doy una mano mientras vos me das una mano con tal cosa.
cosa, él se queda en su casa encerrado diciendo lo voy a resolver solo, nadie me tiene que ayudar, yo puedo. Pero bueno, los colchones cuando hay que moverlos no los puede mover para poder llevarlos al patio y secarlos. ¿Por qué? No puede con el físico, son colchones pesados y encima llenos de agua. A partir de ver el estrago en el que la casa se encuentra, este hombre de alguna manera empieza a hacer una introspección de su biografía y dice, mi vida es esto, fui esto, hice esto. Lejos de que la introspección le sirva para tomar conciencia de algunas cosas feas que le pasaron o que él hizo, se da cuenta que tal vez sí, tal cosa no era como él creía y eso lo hace sufrir peor. No hay ningún momento como una constancia de arrepentimiento, por ejemplo. Por el contrario, él está seguro de lo que él hizo y está bien, mientras tiene el desastre a su alrededor, que es como un cuadro de su propia vida. Lo gracioso, como está contado, la posibilidad que nos da el narrador, que es en tercera persona, pero que rompe constantemente la cuarta pared, porque nosotros que somos la cuarta pared, el cuento nosotros, nos habla a nosotros los lectores, considerándose él como el autor, cuando todos sabemos que es un juego, que en verdad el autor es Wernicke, pero hay un narrador que se considera el autor, que es el que nos está contando la historia, y todo el tiempo hace hincapié en cierta actitud que está teniendo Blake con esta cuestión de la limpieza de la casa, con el rechazo que le tiene a su familia, a su nuera. Bueno, es buenísimo y me gusta mucho pensar, tengo marcadas algunas partes, en la página 92, por ejemplo, su consuegra, que es la madre de su nuera, dice, Dios, ¿cómo has permitido semejante calamidad? Blake observaba la escena con placer. Lo enorgullecía que esa vieja repugnante se sobrecogiera llorando frente a su inundación, porque el agua sucia y turbia del río ya corría por sus venas y era parte de su vida. Él se regocija de que sienta asco su consuegra de tener que ir a verlo y ver que vive en esa podredumbre. Es buenísimo. La pasé bomba. Ojalá lo puedan leer y después compartan conmigo sus experiencias, así como compartieron sus experiencias todas las personas en el video del mes pasado, y ahora les comparto sus recomendaciones para que no sea yo sola la que les habla, sino también se pueda hablar la comunidad. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau. Johnny Holy Freak dice, hace un tiempo leí Mis días en la librería Morisaki del autor Satoshi Yagisawa. En este canal se habló de eso, por eso habla de la recomendación. Me encontré con un lindo clásico moderno. Una historia mínima pero a la vez muy profunda sobre la superación del duelo y la tristeza. Es verdad lo que cuenta Johnny, que hace poco Letras de Plata sacó la secuela, que es Una velada en la librería Morisaki. Y de hecho mucha gente que le comentó a Johnny dijo que le había pasado lo mismo, que sentía que era una lectura muy llevadera, una manera también de relajar un poco esa atmósfera japonesa. Así que gracias Johnny por la confianza y a todos también los que han comentado. Me encanta que se hablen entre sí. Siguiente. Pilar Lorefice dice, de mis lecturas de marzo recomiendo No es un río, de Selva Almada, que la rompe. Por otro lado, me surgieron dos preguntas y te voy a responder así. A la 1, ya charlaremos. A la 2, muy pronto. Damián Olmos dice, buenas, el mes pasado leí El Danubio de Claudio Magris, un libro hermoso, pero muchas veces me dejó descolocado por tantas referencias literarias e históricas que no manejo. Pero es un libro muy enriquecedor para conocer un poco el mosaico de pueblos e historias que componen la Europa central. No lo conozco como para acompañarte en la opinión, Dami, pero sí te digo que hay libros que funcionan como puertas, así que si este te dejó algunas dudas respecto a tus propias referencias, tal vez sea momento de salir a buscar aquellas que más te han interesado y así de alguna manera completar eso que sentías que te hacía quedar un poco afuera. El siguiente mensaje es de Didi Song desde Bolivia. Gracias por las recomendaciones que siempre intento leer. En Bolivia no tenemos esa gran variedad literaria. Me apena mucho. Ya estoy trabajando sobre la literatura boliviana, así que seguramente muy pronto tengamos alguna novedad al respecto. Como recomendación, acabo de leer Molloy de Samuel Beckett y ya voy por el segundo libro de la trilogía. Me gustó por ser algo distinto a lo que acostumbro. En verdad lo recomiendo. Muchas gracias, Didi. Iber Valencia dice, hola Ceci, muchas gracias, me encantó tu canal. Ayer leí La nieta del señor Lin de Philippe Claudel. La recomiendo. Muy breve. No la leí. Muchas gracias por la recomendación. Clara Klimovsky dice que recomienda la lectura hecha en marzo, Maniac de Benjamin Labatut. Tengo unas ganas de leer ese libro. Me han hablado tan bien de esa novela. Clary dice magnífico.
¡Ay, cuándo podré! Chantalata dice, hola Ceci, estoy retomando el hábito de leer otra vez y en este momento con el libro de Gabriela Cámara, Las niñas del Naranjel. Entre la dureza de algunos relatos relacionados con las aberraciones cometidas en América a través de unas cartas, encuentra en mi parecer una manera de expiación. Si estás por ahí, Chantalata, y ya lo terminaste, deja en este video un comentario a ver qué te pareció. Y el último en el estribo, Cook3, Mati, dice, Lengua de crianza, de Alejo González Prandi, editorial El vendedor de tierra. Es un poemario hermoso sobre el vínculo entre el autor y su padre. Muchas gracias por sus recomendaciones, por estar ahí y a ver si me dejan nuevos comentarios y los leo en el próximo video. Adiós.